¿Cómo se llama el pueblo que buscamos? Salimos a recorrer la región y el mundo con nuestro equipo de viaje. Equipo de viaje. Manejo yo si no das más. Cultura, turismo, recreación y mucho más. Por AM 1240, Radio Universidad. Más llena que anda por las rutas. Quiero saber si pasan a buscarme. Bienvenidos a un nuevo programa de Equipo de Viaje, con más notas y segmentos. Quien les habla, Juliana Di Canto, en la conducción y producción del programa. En la operación de la radio, Gabriel Sena. Una vez más. Guíame es descubrir un lugar de la mano de guías profesionales o simples turistas con una mirada particular. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Estamos con Julieta Laucirica, que es bahiense, pero que tiene una larga historia de viajes, que ahora nos va a contar y hacer un raconto de su vida hasta hoy. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vos? Bien, bien. Feliz de verte de nuevo y de seguirte también porque ya hemos hecho otras notas en otra etapa de tu vida. Y ahora ya Sí. avanzamos mucho. O sea, avanzamos primero de tu carrera cuando estabas acá en Argentina, en la universidad, y después Ujú. otros intercambios y estudios que has hecho en el exterior. Pero antes de decir dónde estás, Ujú. vamos a hacer una historia de tu vida, desde dónde naciste, dónde pasaste tu infancia, estudiaste, hasta llegar a hoy. Bueno, ok. Como bien dijiste vos, soy bahiense. Viví en Bahía Blanca hasta mis 10 años, desde mi nacimiento hasta mis 10 años, que fue en el 2002. Que ahí entre el 2002 y el 2006 me fui a vivir a Costa Rica con mis papás. Del 2006 regresamos a Argentina, terminé el secundario y empecé la licenciatura en Geografía en la Universidad Nacional del Sur. Hice mi carrera ahí. Cuando estaba por terminar, me mudé a Buenos Aires y empecé a trabajar como en mi profesión, como geógrafa, en distintos lugares, en empresas, fui docente también de secundario. Y los últimos 6 años, como del 2018 al 2024, trabajé en el Instituto Geográfico Nacional y bueno, después, en el medio, antes de mudarme a Buenos Aires, hice un semestre en Montreal, en Canadá, que creo que ahí fue donde me hiciste la entrevista Exacto. aquella vez. Em, bueno, y en el 2024 surgió la posibilidad de venirme a Costa Rica a hacer una maestría. Y acá estoy, me vine a hacer la maestría, ya estoy terminando, creo que en la segunda mitad de este año ya me gradúo, y eso sería una síntesis, creo. Síntesis. Y ahora, bueno, pasaste por Costa Rica, bueno, en tu infancia, unos años ahí que yo me Ujú. acuerdo que me contaste que fue precioso, que te encantaba, que bueno, había Sí, marcado mucho, mucho tu vida. Yo creo que la infancia nos marca y nos moldea, y nos da sí, muchas cosas lindas, sobre todo cuando viajamos o tenemos experiencias, en tu caso con tus padres, porque no fue tu decisión, vos fuiste acompañando a tus padres. correcto, correcto, correcto. Pero Eh, hoy volviste sí, sola. hoy volví sola, esta vez fue mi decisión. Siempre estuvo la idea presente, pero bueno, en el medio, entre que uno empieza a estudiar una carrera, después empiezas a trabajar y digamos, la vida toma otro rumbo, pero
siempre estuvo la idea. Y en el 2024 consideré que ya era momento de traer esa idea al, a lo concreto. ¿Y cómo fue? Contanos cómo fue para que todos vean tu camino, cómo fue eso que estaba ahí latente en el corazón hasta que se Ujú. concretó que pudiste llegar a estar donde querés estar, donde estás ahora. Em, una compañera de trabajo del IGN, yo en ese momento, como fines del 2023, empecé como a tomarme más en serio esta idea de venirme para acá y ver cómo, o sea, hacer qué, en qué condiciones, como algo un poco planificado. Y viendo esas opciones, estaba un día charlando con una compañera del trabajo, del IGN, y ella me comenta que ella tenía una profesora de su facultad que había venido a hacer una maestría acá, y que le había ido muy bien con eso. Ella ya había vuelto a Argentina y todo. Y entonces se me prendió una lamparita porque yo hasta ese momento no había considerado volver a estudiar. Yo terminé la licenciatura y ahí quedó, digamos, mi lado académico por unos cuantos años. Eh, y ahí se me prendió esa lamparita y dije, bueno, a ver, vamos a buscar. Y buscando, encontré esta maestría. Llegué a esta maestría que se da en la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades públicas más importantes de acá. Eh, es como si te dijera la UBA, por ejemplo, de acá. Exacto. Eh, bueno, encontré una maestría que era muy afín a lo que yo había hecho en la licenciatura, y que obviamente me parecía súper interesante. Eh, y consulté en la maestría, en el posgrado, si tenían opciones de financiamiento y había opciones de financiamiento de la DAAD, que es una institución alemana. Eh, y bueno, primero me ingresaron a la maestría, después resulta que me dieron también la beca. Fuimos 4 becadas, yo argentina, después tengo una compañera que es mexicana, otra que es colombiana y otra que es peruana. Las 4 vinimos a estudiar esa maestría con esa beca. Y bueno, acá estoy, casi terminando, eh, trabajando en mi tesis de graduación. Contanos un poco más de esa orientación. Saliste de acá, de la Universidad Nacional del Sur, ¿con qué orientación que empalma con esto que estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que haces? Mi tesis de graduación de la licenciatura fue sobre huella hídrica y calidad del agua en 2 localidades, en Montehermoso y... Ay, se me fue el nombre del segundo lugar. Bueno, Pero quedamos con Monte Hermoso. Jessica. Chasico. Eh, y se analizaban muestras de agua y se habían hecho también encuestas de consumo de agua, o sea, que tienen que ver con un índice que se llama huella hídrica. Y en realidad mi director tenía un montón de datos que necesitaban como su procesamiento y un marco teórico, y un poco así surgió mi tesis, digamos. La verdad que es poco de casualidad, pero una vez que entré en esa temática me atrapó muchísimo porque considero que el agua es un recurso al que hay que ponerle muchísima atención en estos momentos. Eh, y bueno, eso fue lo que empalmó con la maestría que estoy haciendo acá, que es en gestión integrada de recursos hídricos, particular para Latinoamérica y el Caribe. Perfecto, hermoso. Porque el agua es Ujú, vital. Es ujú. algo Sí, que damos correcto. por garantizado que tenemos y que Mm, vamos a tener toda la vida y que es prácticamente ujú, gratis y no es así. ujú. Son parte de las cosas que tenemos que aprender a agradecer cada vez que tomamos un vaso de agua. Es cierto. Sí. Lo naturalizado que se tiene el hecho de que abrís una canilla y sale agua que podés beber. Eso en otros países y en otras regiones del mundo, incluso de Latinoamérica, es algo que no está disponible. Entonces
uno que capaz nació con eso y crece con eso, no se da cuenta del privilegio y de... O sea, no, es un derecho, en realidad es un derecho humano, pero digo, es algo a tener en cuenta. Pero es un privilegio, algo para agradecer, y como dijiste, el Sí, agua y la calidad del agua, que también es súper tal cual, importante. tal Eh, cual, exactamente. Uno maneja la vida con la realidad que le toca y a veces desconoce o ni siquiera se detiene a Ujú, pensar que hay otras personas en otros lugares del mundo donde no tienen lo que uno tiene a diario y como vos decís, tan sí, fácil como abrir una canilla, abrir una canilla. Y Juli, sí, contame por favor, porque antes cuando vos eras chiquita, vos vivías en otro lugar de Costa Rica y ahora estás en otra parte. sí. Eh, Contame un poco estas dos diferentes partes de Costa Rica donde viviste con tus padres, donde estás viviendo Ujú. ahora, para que podamos conocer un poco más de ese país. Cuando yo era chica vivimos en el Caribe, en un lugar que se llama Puerto Viejo, que es un lugar con una identidad cultural muy interesante. Y bueno, terminé la primaria y hice como buena parte del secundario. Y un lugar selvático, bueno, la playa obviamente. También vivir en constante contacto con la naturaleza, que yo supongo que eso también influyó, digamos, en que yo haya elegido una carrera como geografía después para estudiar. Seguro. Eh, Donde sí, la cotidianidad estaba presente todo el tiempo, digamos, entender los ritmos de la naturaleza, entender cuándo te puedes meter al mar y cuándo no. No sé, una tarde cualquiera ir con amigas a hacer snorkel y meterse al mar y ver toda clase de pececitos y animales que viven en el mar, o meterte en un camino en la selva y ver también todo tipo de animales y la convivencia, ¿no? Con ese tipo de lugares con otras especies, bueno, en condiciones re particulares. Eso fue como mi infancia. Y ahora estoy viviendo en las afueras de la capital, un poco en la montaña. Es ciudad, pero es como un pueblito dentro de la ciudad. Eh, Muy tranquilo, montañoso, fresco. Totalmente diferente a lo que habías Sí, vivido, que era estar en la playa, ahora estás en la montaña, te sí, fuiste al otro extremo. sí, sí, sí. Pero bueno, de este lugar donde estás, ¿qué hace cuánto tiempo que estás viviendo ahí? ¿Ya? ¿Un año? Casi 2 años. En Dos. agosto van a ser 2 años, sí. Sí, la verdad que es hermoso. Es muy tranquilo. En realidad es como una primavera todo el año. O sea, si la temperatura se mantiene más o menos pareja. Sí tenés como temporadas lluviosas extensas. Tenés que aprender a convivir con la lluvia. Y, y bueno, es un poco eso. Adaptarse, adaptarse. Y bueno, me Ujú. contabas que en este momento está lloviendo mucho. Sí, está empezando la temporada lluviosa. eh, sí, y obviamente que si uno tiene que trabajar, trabaja fuera de la casa y demás, bueno, tenés que adaptarte, pero la verdad que si podés no salir mejor. Y en este caso vos ahora estás haciendo un trabajo desde tu casa. Tenés que, o también Estoy haces trabajo trabajando. de campo y tenés que salir. Sí, para mi tesis tengo que estoy haciendo trabajo de campo, sí, correcto. ¿Y en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál sería tu tesis? Mi tesis la estoy haciendo en donde vivía yo antes, en el Caribe. Estoy analizando la gestión de una asada, lo que acá llaman una asada, que es un sistema, una asociación comunitaria donde se administra el acueducto y todo el abastecimiento local de agua potable. Eh, pero es comunitario, o sea, lo administran en general personas que son del lugar. Eh, y bueno, ellos se encargan de encontrar el financiamiento para todo lo que es la infraestructura para ese sistema de agua potable. Es un trabajo bastante grande y
Mi tesis tiene que ver con que es un lugar en el que llueven 3.000 o 4.000 milímetros por año, que es bastante, y sin embargo, enfrentan cortes de abastecimiento, en los últimos años enfrentan cortes de abastecimiento importantes de agua potable, y entonces estoy estudiando, digamos, los cambios que hubo en la zona primero, aprovechando que es uno de los lugares de Costa Rica que más conozco porque viví ahí. Eh, entonces estoy como estudiando un poco, primero los cambios que hubieron en la zona, que son externos a lo que es la gestión de la asada, y después lo que es la gestión de la asada en sí, en esa situación, en ese contexto. Qué interesante que volviste al país que querías volver, pero estás en otro lugar por una cuestión de que la universidad está en otro lugar, pero que tu tesis te lleva de nuevo a tu lugar, a donde Sí, pasaste tu sí, infancia. Es como volver otra vez, sí, es volver ahí, ya sí, desde sí. otro punto, pero volviste a tu lugar. Y bueno, y Sí. ahora los que viajan a verte ahí son tus padres. Vos estás permanente y ellos son los que tienen que ir a visitarte a vos. Sí, ellos vienen a visitar también, o sea, a mí y tienen amigos de que les quedaron de aquella época, entonces es como que vienen y también aprovechan a pasear y conocer lugares nuevos que por ahí no conocían, porque es un país que tiene mucho pueblito, mucho lugarcito, es chico, pero a la vez es muy diverso, entonces hay muchos lugares para ir a conocer y para ir a visitar. Hablando de un tema que siempre nos preocupa a los argentinos, que es la seguridad. ¿Cómo es la seguridad en Costa Rica? La Es un verdad, tema que acá hablamos la no, verdad. no, sí, es que lo que pasa es que es algo subjetivo también, porque lo que nos ocurrió, por ejemplo, a mí y a mis compañeras, que te repito, una era mexicana, la otra era colombiana y otra peruana, y yo argentina, a todos nos pareció tranquilo, pero vos hablas con una persona de acá y te dice que, y por ahí es cierto también, que en los últimos años empeoró muchísimo, pero o sea, creo que para nuestra mentalidad y a lo que nosotros estamos por ahí acostumbrados, Acostumbrados. se puede considerar seguro, lo cual no quita que estén pasando cosas y que hayan empezado a pasar más cosas de las que pasaban. Son como dos cosas verdad a la vez, digamos. Sí, porque además si hablas México, Ujú, Colombia, Colombia, claro. A todas nos pareció Perú y tranquilo. nosotros, Argentina, Sí. es cierto lo que vos decís, depende del contexto de donde venís, cómo ves la realidad, es Ujú. cierto. Eh, Juli, ¿algo más que nos quieras decir de tu lugar? Algo que, no sé, que hayas descubierto en esta nueva etapa de tu vida, que estás en la montaña. ¿Qué cosas conociste que no habías conocido antes a nivel paisaje y que te Eh, gustaron mucho, te impactaron? No sé, lo que quieras a, contar. a mí lo que me gusta mucho de este país es, a mí me gustan mucho los volcanes, me parecen un elemento de la naturaleza que es muy impactante de ver. Y acá puedes ir, por ejemplo, a cráteres de volcanes activos. Eh, y eso es muy, muy impactante. Después, bueno, el de la calidad de vida en general, que el hecho de que, digamos, de estar más en contacto con la naturaleza, siento que cambia, te hace cambiar mucho la perspectiva de muchas cosas. Y el hecho de que acá estás viviendo en la ciudad y hay acceso a cuestiones culturales, pero también podés irte a pasar un día a un cerro, a un río, incluso a la playa en el Pacífico, que es mucho más rápido llegar que el Caribe. Eh, Como que hay muchas opciones y hay muchas opciones que tienen que ver con eso, con estar en la naturaleza y lejos no dentro de cuatro paredes, ni con pantallas, ni con nada de eso. O sea, hay mucho contacto con la naturaleza, la idea que uno tiene de Costa Rica coincide, Ujú, es eso. ¿Y a ujú. cuánto la tenés de la ciudad, por ejemplo? ¿Y hay accesibilidad? O sea, tenés buses, tenés medios de transporte
Puedes decir, vivo en el medio de la ciudad y me tomo un bus y en tantos minutos estoy. ¿O es más que tenés que tener tu propia movilidad, tu coche, manejarte particular? Sí, es un tema sensible en Costa Rica eso, porque es el transporte público es bastante deficiente, digamos, y, y resulta que sí es una ciudad que está hecha para manejar, o es una zona que está pensada para manejarse en auto, y de hecho tienen un problema muy grande de tráfico, o sea, de tránsito pesado, donde por Ujú, ahí tienen atascos en cualquier calle aparte de un montón de tiempo, pero porque está saturado de autos, saturado, saturado, saturado. Em, entonces, es como que todo el mundo se ve en esa misma, sí, o sea, en esa misma situación de, bueno, no tengo transporte público, entonces tengo que ir en auto, entonces está todo preparado para manejarse en auto. Hay transporte público, no es que no hay, y hay muchos, digamos, hay muchos lugares que son por ahí los más turísticos que sí tienen como un flujo de transporte público más considerable, pero si no, es como que tenés que manejar en Uber o en alguien que vaya con auto, o en ujú. auto. Y sí, sobre todo en la montaña, esto Ujú. sucede, esto sucede. Sí, Tenés que arreglarte con tu propio coche. sí, Así que, sí. bueno, Juli, encantada de verte de nuevo y haciendo cosas Ujú. nuevas y en otro país y de nuevo viajando. Ujú. Me gustó mucho también lo que contaste, cómo vos encontraste tu forma de quiero volver ahí y cómo lo hago, me tengo que organizar Ujú. para ver cómo lo hago y conseguiste estas becas alemanas, Ujú. que es muy interesante porque te permitió a vos y a otras 3 chicas más estar ahí haciendo este máster. Y bueno, seguimos pendientes de vos y nos volvemos a ver cuando ya te recibas, cuando termines la carrera y para ver qué va Ajá. a pasar con tu vida. Si te vas quedando ahí al lado de tus volcanes favoritos Ujú. o para dónde vas a ir. Te agradezco, no sé si querés contar algo más, decir algo más que te haya quedado por ahí para compartir. Eh, no se me ocurre ahora en este Ok, momento. bueno, Si tenés alguna inauguramos. pregunta más. No, 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 la pregunta del programa te voy a hacer la de siempre, pero bueno, Ajá. vamos a ver si hay una respuesta diferente. Tu lugar en el mundo, tu lugar soñado. Ujú. Puede Me ser estás uno, preguntando. Ajá. exacto, puede ser uno o dos. Hay gente que elige 2 lugares. Ok. Em, la verdad que antes te hubiera dicho que el Caribe, pero ahora que estoy descubriendo cómo es vivir acá, eh, en la montaña, y me parece que este sería un lugar soñado. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Juli, ahora sí nos despedimos. Te agradezco por tu tiempo, por la charla y te mando Gracias a un vos. abrazo muy, muy grande de Argentina. Gracias. Otro para vos. En Latinos por el Mundo y Experiencia Internacional contaremos en primera persona quiénes se han ido a vivir a otro país o tienen fuera su lugar de residencia por estudio o trabajo. Si falta el aire. Estamos con Flor Fedeli, que es bahiense. ¿Habías nacido acá, Flor, o venías de otro Sí, lugar? no, en Bahía, Bahiense. Bahía Blanca. Bien. Y hace 2 años y 3 meses se fue a vivir a Europa, a Holanda, y bueno, y en este tiempo, que no es mucho, que es cortito, hizo muchas cosas.
Sí, Así ¿cómo que, estás? bien, ¿qué tal, Flor? Queremos saber de tu vida y seguirte donde habías quedado, pero para los que no te escucharon, si querés hacer primero algo bien cortito de cómo fue tu decisión de irte y por qué, y después sí ya Ujú. arrancamos con toda tu historia en Holanda. Dale, bueno, yo me recibí de periodista antes de venirme a Europa. Ya venía en Bahía haciendo bastantes cosas, soy muy activa, trabajaba en un programa de televisión y hacía como bastantes cosas, también cantaba. Y bueno, sentía que yo quería algo más, ¿no? Experimentar esto de la vida en Europa y había tenido una experiencia de ir en un viaje a Inglaterra a hacer un curso de inglés y me encantó lo que era vivir, aunque sea como estudiante, un poquitito allá. Y ahí me empezó a picar el bichito de decir, bueno, me parece que es por acá que me gustaría poder animarme a vivir acá. Y entonces decidí, después que terminé, bueno, vino la pandemia y ahí aproveché, empecé a estudiar periodismo, entonces dije, bueno, voy a terminar la carrera y de ahí ya pude ahorrar algo de dinero y dije, bueno, es ahora el momento, porque nunca estamos del todo listos. Y bueno, y así fue que decidí, era más como una sensación interna de explorar y de vivir nuevas experiencias. No quedarte con las ganas, no quedarte con, Sí. y si hubiera ido, ¿no? Exacto, sí, eso Un de poco llegar, como digo yo, viste, cuando uno ya está súper mayor y decís, ay, a mí me hubiera encantado animarme a hacer esto y bueno, y quería poder hacerlo porque dije, a ver, ¿qué puede salir mal? ¿Qué sé yo? me Así encanta. que nada, ¿Y conocí cómo a fue? personas que, perdón, sí, Sí, ¿cómo fue la decisión ya la tenemos. Ahora, ¿cómo fue tu viaje, tu experiencia? ¿A dónde llegaste? Y después sí, ya contanos porque lo dijiste, sos muy activa. Y sí, si mal no recuerdo, también estudiaste turismo en la universidad. Esa fue sí, tu estudié. primera carrera. Exacto, estudié turismo, pero no terminé, llegué a tercer año, cuando comencé tercer año ahí decidí que no era mucho lo mío, que en realidad me gustaba viajar, pero así que bueno, sí. Bueno, todo el proceso fue de preparación, viste, nada, yo alquilaba un departamento, así que vender todo, también estaba terminando los últimos finales de la carrera, así que era como un proceso de cierre. Y bueno, la verdad es que si miro un poco hacia atrás, sí lo viví con mucha ansiedad porque era miedo a lo desconocido, que no tenés, empezás a leer un montón de páginas de blogs y demás donde experiencias de otros por ahí te encienden alarmas, entonces tuve ansiedades obviamente normales. Y bueno, y después fue llegar y bueno, me quedé un par de semanas en la casa de una chica que yo conocía y después ya en un hostel y después ya encontré una habitación para compartir en un departamento. Así que tuve bastante suerte porque según lo que también había leído, la gente le costaba bastante encontrar alojamiento, pero bueno, yo por, viste, conocido, de conocido y bueno, en menos de un mes encontré casa, así que bueno, pero una experiencia. Ahora miro también hacia atrás y digo, uy, Dios, todo lo que pasé. Pero bueno, nos hace más Y es, fuertes. y es un problema lo que vos decís, la vivienda. La vivienda en Europa es Sí, el mayor problema. Encontrar un piso, que sería como un sí, departamento, ni exacto. hablar. Lo que más se está usando ahora es alquilar tu habitación y vivís con otras personas y trabajás y vivís con otros, Exacto. Ujú, pero vivir sí, solo porque es bastante difícil. ¿Y te tocó sí. buena experiencia con esas personas también? Porque Sí, eso es yo otro tema. tenía miedo porque también había leído distintas experiencias, viste, o gente que no sé, no es, que es ruidosa o que es, no sé, drogadicta o que, viste, qué sé yo, no sé, te puede tocar Sí, una lotería.
O desordenado, o que no limpia, Sí. de Sí, todo. exacto. Nosotros por suerte teníamos una persona en la casa que una vez por semana ya estaba incluido y limpiaba, entonces ya eso te olvidabas. Pero sí, la experiencia dentro de todo fue buena y uno la verdad es que empieza a tener como un orden de prioridades, que decís, bueno, ya no me importa esto tanto porque necesito ordenar esto otro, entonces ya no prestas tanta atención a qué está pasando. Obviamente hay días que decís, pero ¿por qué no podré vivir solo, no? Pero bueno, ¿Seguís está. estando ahí, en ese mismo lugar? No, no, ya me fui, así que nada, ya pasó, viste, uno va cambiando y bueno, está para mejor. Sí, también a veces, al principio también está bueno estar con otros y no estar tan solo. Así que también tiene Sí, su parte positiva. Pero exacto. bueno, sigamos para no perder el tiempo con todo lo que te pasó. Tu primer trabajo fue en un café, hasta ahí habíamos Ujú, llegado. Y sí. después, ¿cuántas Eh, más mm, actividades? Porque recordemos, sos sí. periodista, sos locutora, trabajaste en televisión, trabajaste en radio, sos cantante, dabas recitales, muchas Sí, cosas. versátil. Trataba de no aburrirme. Y Sí, profesora acá de yoga. En la sí, lo pandemia último, te hemos visto haciendo exacto. todas las posiciones de yoga que te puedas Sí, imaginar. sí, 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 sí. Bueno, cuando empecé acá, digamos, cuesta encontrar trabajo por ahí de lo que uno, a menos que sea una, digamos, profesión súper solicitada, la verdad es que cuesta encontrar de lo de uno. Entonces, lo más fácil siempre es entrar en gastronomía y bueno, mi primera experiencia fue trabajar en un restaurante peruano, donde ahí fui moza y que nunca había trabajado de moza, así que fue toda una Esa iba a experiencia. ser mi Y, pregunta. sí, sí. Y después estuve trabajando en un hotel también de moza, en una especie de terraza que había pileta y entonces servían tragos, era un horario de tarde, digamos. Y después ya ahí pude cambiar a una recepción de una especie de edificio que tenía varias empresas y yo era recepcionista ahí y también barista, o sea, había una especie de lobby donde la gente podía esperar y vos le servías café, muy rico. Y ahí aprendí también, tuvimos que hacer cursos que te daba la empresa de baristas y que aprendí a hacer esos cafés con dibujito y todo eso que uno ve, ¿no? Cuando tomas café. Así que estuve ahí trabajando un año y medio más o menos, creo. Y después, ahora estoy desde febrero trabajando en otra empresa, ya un poco más relacionado con lo mío, porque es eh, crear contenido, digamos, artículos y todo lo que es, como se conoce como community manager, que creas contenido con fotos y para distintas páginas web y redes sociales. Así que es más relacionado A más parecido periodismo. a lo que yo. Sí, 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 sí. Pero no te quedaste solo con eso, porque en el medio pasaron cosas. Yo he visto en tus redes Sí, sí. algunas otras cosas más relacionadas con la parte artística, con la Sí, parte de modelo. estuve participando como extra para distintas series. Estuve en la de Máxima, también la temporada 2. Estuve en una escena, pero bueno, viste que uno hace las escenas y después yo estaba re entusiasmada y digo, ay, a ver si salgo y salió un pedacito ahí que casi ni me veo. Pero bueno, la Ya experiencia es estás. linda, exacto. Trabajé, sí, o sea, cuando puedo estoy en algunos comerciales y de extra en series. Hay una que estuve bastantes capítulos, que también era como amiga de la protagonista, entonces tuvimos varios días de filmación. Sin hablar, ¿eh? O sea, el extra es extra. Sí, Así pero que estás. fue una experiencia linda. Sí, sí, sí. Así que, bueno, siempre tratando de hacer algo relacionado con las cámaras y el arte, porque extraño, ¿no? Esto de haber trabajado en tele y de hacer entrevistas. Entonces encontré por ahí la manera, bueno, de hacer lo más parecido
sí, a lo que yo hacía un poco jugar con esto. Y contame más de esto. ¿Es fácil? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste, no sé, a través de una página? ¿Cómo es ese tema? Eh, yo empecé, o sea, cuando una de las cosas que me dije a mí misma, viste que cuando uno se hace como los factos así, bueno, voy a hacer esto, una de las cosas que yo quería era empezar a explorar un poco más esto de modelo y capaz que es porque uno acá no te conocen y entonces tenés menos prejuicios y es más fácil porque es una ciudad capital, entonces en Bahía no había muchas posibilidades. Había hecho publicidades, pero no hay tan, ¿no? Asiduamente. Pero sí hiciste, yo recuerdo de haberte visto en fotos de modelo acá. Sí, 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 Sí. sí. No, no lo hacía tan seguido, pero una o dos veces al año trabajaba de eso, salía alguna posibilidad y lo hacía. Y acá una de las cosas que dije es, bueno, a ver, voy a explorar, voy a ver qué posibilidades hay. Y bueno, y acá funciona de la misma manera. Hay agencias de casting y vos te anotás y mandás tus fotos y tus datos y ellos cuando necesitan una persona de esas características te llaman y si vos estás disponible, bárbaro, y si no, bueno, no. Pero Ujú. funciona más o menos parecido. Y también hay agencias que no es solo para publicidades, sino para este tipo de series, no son papeles principales porque ellos lo manejan por otros lados, o sea, con actores, digamos, pero todo lo que es extra y por ahí un poquitito más que extra, cuando te ves un poco más, se maneja por estas agencias y también lo mismo, llenas tus datos y aplicás por ahí o si no te convocan ellos y si podés vas y bueno, es interesante. ¿Y qué es, esas series en las que apareces, se pueden ver acá? ¿Podemos llegar a Eh, verlas o no? Porque a mm, veces, aún acá en Netflix, tiene diferentes lugares, ¿viste? sí, Europa tiene una serie, Sudamérica tiene exacto. otras. Sí, no estoy segura de esta serie, creo que está en YouTube, la serie que se llama, en castellano sería como Treintañeros, son todos chicos de esa edad y que viven cosas, es un grupo de amigos, como si fuera Friends, pero de acá. Y entonces creo que está en YouTube, tendría que fijarme, porque si no acá se ve por una plataforma gratuita que es como abierta y pública y vos buscas el episodio y lo ves, pero creo que allá no sé si funciona ese link. Bueno, tarea Pero para el bueno, tendré hogar. que fijarme. Sí, Búscalo y nos lo compartís. sí, sí, Y, totalmente. y después, bueno, algo que también he visto que ha pasado es que volviste a cantar. Sí, totalmente. Eh, yo desde la pandemia más o menos había dejado también, nada, viste que a veces son ciclos y por ahí no lo seguía haciendo. Y acá, bueno, me pasó que empecé un curso de holandés, de neerlandés, y el profesor era músico también y también periodista. Entonces ahí como que me dijo un día, ay, trae la guitarra, y yo apenas me había comprado la guitarra acá hacía 2 meses y digo, ay, pero estoy un poco, como digo yo, oxidada, ¿no? Que no estaba tocando ni nada. Y me dijo, ay, pero traela a la clase y cantás. Y bueno, y canté un tema, dos temas, ya ni me acuerdo. Y después él me dijo que era, bueno, nos presentó en la clase que tenía una banda y demás. Y quedó así como una buena onda. Y después me invitó a tocar en la presentación de un disco de él. Y bueno, y toqué dos temas y uno de ellos era un tema mío. Y después como que se destrabó un poco el tema musical porque empecé como a estar de nuevo en contacto con la música y ya empezamos a ensayar y empezamos a decir, bueno, tenemos estas canciones, a ver qué podemos hacer. Y también para él es un estilo distinto porque él estaba acostumbrado a tocar country o jazz o otro estilo de música. Y mis canciones son como más irregulares, si se quiere, son como más de cantautor, más nuestro, ¿no? De Uruguay, como esa onda cantautora y le resulta un poco también atractivo esos ritmos que nunca escuchó y entonces fue así que ahora empezamos
ensayar y bueno, sí, volví de a poquito. ¿Y qué posibilidades te brinda? O sea, ¿te brindó posibilidades de cantar, ya poder cantar y estar delante de la gente de nuevo? Y ahora está en una etapa un poquito más avanzada, porque si ya se interesó en tu música y por ahí están ensayando juntos. Exacto, sí, hay, digamos, por ahí la intención es hacer shows, no súper frecuentemente, pero por ahí preparar uno, dos o tres por año. Hemos tocado también, acá hay un festival que es para cantautores, que es a la gorra, y se toca en todo el país al mismo tiempo, y también participamos en la versión de verano y en la edición de invierno. Y bueno, por ahí son fechas espaciadas, pero que está bueno para aprovechar. Y sí, nunca se sabe. Ahora se está hablando de por ahí filmar un videíto y nada, son pequeñas cosas que te mantienen cerca, ¿no? Con la música y tratando de, también de acá, estando lejos, me conecta a mí con mi ciudad, con, no sé, por qué nacieron esas Origen. canciones, también para... Exacto, y es re loco para mí estar cantando en español mis canciones del otro lado del mundo, que nunca hubiera imaginado. Porque por más que sea en un lugar chiquito con 20 personas, pero no importa, es como que viajaron, ¿no? Hasta ahí y para mí es una emoción también grande. Y de a poco van a suceder cosas que ni te imaginas, porque van pasando. Así como sucedió, Puede ser. puede pasar. Sí, puede ser. Decretemos, decretemos. Sí. Así que, bueno, Flor, esto fue un poco tu vida. Ahora lo que quiero es escuchar cómo es vivir en Holanda y, y que después de estos 2 años, ¿qué es lo que tenés para contar? ¿Cómo fue? ¿Qué te fue fácil? ¿Qué te fue difícil? Contanos un poco tu experiencia de vivir en otro país con otro idioma tan distinto que estás aprendiendo ahora. Sí, sí. Eh, bueno, es una pregunta muy amplia porque no sabría ni por dónde empezar. Exacto. A ver, ¿cómo es vivir acá? Es distinto, por supuesto, vos lo dijiste, la cultura. Primero, por empezar, el clima, que es muy distinto al clima nuestro. Por ahí, justo Bahía Blanca es ventosa y en frío, en invierno es fría. Y acá, eso, la verdad es que acá siempre salís a la noche con una camperita por las dudas que si te cambia el viento. O sea, nunca viste salir con remera en verano. Siempre es como que está fresco. Entonces el clima, eso y las lluvias y los inviernos oscuros, que ya a las 4 oscurece de la tarde. Entonces se hace un poco largo el invierno. Sobre todo, bueno, por ahí diciembre con la Navidad y la decoración y se te pasa, pero después enero y febrero se hace largo. Eso es como un factor que afecta, aunque uno crea que le ponga toda la onda, pero no tener sol afecta. Exacto. Eh, pero después, o sea, algo malo tenía que tener el país. Pero después, qué sé yo, la verdad que el balance es positivo porque acá siento que tenés muchas oportunidades, que realmente vos podés hacer lo que vos quieras dentro del marco legal, ¿no? Pero que si querés esto, no sé, trabajar y estar en una publicidad, puedes hacerlo. Si querés trabajar, no sé, en un café, hay trabajo. Si querés, por ahí sí, si buscas un trabajo más calificado, es un poco más de filtro y sí priorizan la persona que habla fluido el neerlandés porque bueno, hay mucha competencia. En cuanto más alto vas, más competencia hay. Eh, pero bueno, no sé, quizá eso pasa lo mismo en Buenos Aires, no lo sé. No, eh, yo siempre viví en Bahía Blanca, no sé cómo es en ciudades capitales, quizás es siempre así. Después, qué sé yo acá veo muchas, no sé, a nivel de cuestiones de vida, ¿no? Que vos podés acceder, nosotros en Argentina, no sé, te tenés que comprar algo y tenés que ahorrar, a mí me pasaba, viste, mucho tiempo para poder, viste, comprar, acceder a algo y acá, no sé, desde cosas para tu casa o una pava eléctrica o hasta, no sé, eh,
algo, qué sé yo, un teléfono, no necesitas estar ahorrando 10 meses para poder comprarlo, es como accesible. Veo que hay muchas opciones y de todos los precios, y sí, si quieres algo caro lo puedes comprar, pero si tienes algo barato puedes acceder. Estabilidad, o sea, eso es clave. Impuestos altos, tenés que pagar mucho impuesto, pero, pero bueno, ves en las calles que se arregla, lo ves. Lo que, digamos, vos pagás se ve. Eh, y eso es un balance que la seguridad, o sea, obviamente hay momentos que hay ciudades que son quizá un poquito más peligrosas que otras, pero no peligro como conocemos nosotros. Que te maten por un celular o esas cosas que vemos que pasan en Argentina, bueno, acá no sucede y eso también es parte de vivir acá, que te despojas, no estás como con el celular ahí, viste, si viene alguien y me lo saca y no. Eh, entonces, qué sé yo, es una vida mucho más tranquila Tranquila. porque estás relajada de acá, de eso de la estabilidad. Sabes que todos los meses tenés este dinero y no que te van a aumentar como, no sé, me pasaba en mi departamento que cada 3 meses te aumentaban el alquiler y era una locura o no sé. Entonces eso te relaja un montón la cabeza. Y el estilo de trabajo que tienen acá es bastante más relajado, no es como nosotros que estábamos trabajando, me pasaba en la empresa donde yo trabajaba en Argentina, que terminabas de la cabeza totalmente quemado, súper estresado, cansado, y acá, si tenés trabajos de oficina, depende de qué trabajo, pero ellos, los holandeses, la cultura es como tranqui, ¿viste? O sea, el trabajar duro nuestro no es el trabajar duro que conocen ellos. Eh, entonces también para nosotros que venimos con una cultura distinta, eso es algo positivo, porque decís, bueno, no me tengo que inmolar por, ¿entendés? Haces tu Sí, 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 trabajo. no, no vas a quedar agotada o como vos decías, burnout, Exacto, quemado sí, es como de la otra cabeza. mentalidad. Ujú, sí. Sí, son muchas Eh, pequeñas cosas que dan un balance positivo. Sí, por ahí, por ejemplo, lo que sí me pasa que extraño, entre otras cosas, de lo que es el sistema, ¿no? Ya hablamos un poquito de economía, un poquito de seguridad, lo que es el tema de salud, que nosotros en Argentina trabajamos mucho con lo que es la medicina preventiva. Y viste, controles, chequeos, el médico te súper escucha, viste, como que tenés consultas largas siempre, viste, y acá es todo muy, primero que tenés un médico de cabecera según el barrio donde vivas, o sea, yo no me puedo ir a atender a 20 kilómetros, tengo que ir al médico de mi barrio y ese médico de cabecera, muchas veces vos para ir a un dermatólogo, para ir a un especialista en lo que sea, tenés que pasar primero por ese médico de cabecera. Y entonces, si él cree que no es una opción derivarte, porque vos decís, no sé, me salió una manchita en la piel, quiero un dermatólogo. Si él considera que eso está bien, no te va a mandar. Y en cambio nosotros estamos acostumbrados a ir porque nosotros queremos a controlarnos todos los años, por ejemplo, la piel. Y eso no me gusta, porque también lo que es ginecológico, nosotros estamos acostumbrados al PAP, por ejemplo, cada, no sé, hasta el último que supe en Argentina era una vez por año, depende de la Por edad que año, tengas, sí. y acá es una vez cada 5. Y es como que vos te quedas, wow, pero ¿cómo prevenimos cualquier inconveniente que haya? Pero bueno, no sé, quizá después eso va a cambiar. Pero bueno, son un montón de cosas que son súper distintas y te sentís como un poco dentro de un sistema que no me gusta mucho eso. Pero bueno, Que no es flexible, es más rígido, todo más sí, controlado. exacto. Más Y tiene sus filtros, cosas sí. buenas, el control, y tiene sus cosas malas. Y ellos lo que dicen es que eso lo hacen para eliminar como costos, porque si a Mm. todos les hacen, no sé, controlar con la máquina los lunares o que yo, es como que aumentan los costos generales de todo. Entonces es como que ellos tratan de escatimar como solo lo que realmente es urgente o lo que genera ahí, bueno, si es verdad, esto preocupa, vamos a verlo, pero si no, no dan bola.
En fin, cosas buenas y cosas no tan buenas de Holanda. Pero en general balance positivo y te quería preguntar a nivel trabajo si te fue sencillo hacer los papeles. ¿Vos viajaste como Argentina o tenés otra ciudadanía? Tengo ciudadanía italiana. Ah, es otro tema. Ya entraste como Sí, italiana, entras como parte de la Comunidad Europea, ¿se te hizo todo sencillo? ¿Cómo sí, fue? ¿Cómo fueron los sí. trámites? Yo cuando llegué acá tenía que sacar un número como de ciudadano, que es como el quill que usamos nosotros para trabajar en Argentina. Bueno, acá es uno que se llama DSN y ese número tenés que sacar un turno, te piden tu acta de nacimiento traducida, apostillada y demás, y una serie de papeles más, y te dan el número en el momento. Y ese número es el que te permite encontrar trabajo y abrirte una cuenta bancaria. Entonces, es todo. Es muy Y sencillo. no, para mi caso fue sencillo. Es sencillo, pero el tema es que, digamos, a ver, mm, yo tuve suerte también, creo, porque depende, como dicen, de quién te atienda en la oficina Ah, del gobierno, de cuando, viste, sí, sí. Porque yo leía en el grupo de argentinos que todos decían, no, me pidieron el acta que sea original. Y nosotros en Argentina tenemos este sistema que ya el librito, o sea, es está en un digital. libro en el registro civil y no, no, claro. Y ellos tenían, yo había leído testimonios de gente que decía, no, pero a mí me pidieron el acta original y yo le tuve que explicar que nosotros en Argentina y yo digo, ay, viste, ya cuando vas re nerviosa porque decís, ay, a mí qué me van a pedir. Y yo tenía todo bien, pero todo digital, apostillado, viste. Y bueno, nada, yo me recibieron el papel, listo, no tuve ningún problema. Pero bueno, también, qué sé yo, es quizá un poco de azar, pero hasta el momento fue para mí sencillo, sí. ¿Y no te pidieron, por ejemplo, dónde estabas viviendo, contrato de alquiler, seguro de salud, Eh, determinada cantidad de dinero en el mm, banco como para que lo que puedas estar viviendo? Lo que pasa No. es que ahí vos hay una manera de registrarte que ahora me parece que la quitaron, pero esa que yo pude hacer te dura 4 meses ese número de quill y todavía no brindas dirección porque es como que vos decís que llegás y no sabés si te vas a quedar. Ok. Entonces, ellos te dan un número porque hay mucha gente estudiante, gente que va por 2, 3 meses, trabajan y después se vuelven a su país. Yo con el pasaporte igual no tenía problema, pero quería sacar ese número porque si tu intención es quedarte lo vas a necesitar. Entonces ellos te preguntan, ¿y cuánto tiempo te vas a quedar? Y vos le decís, no, 3 meses, porque es hasta 4 el tope. Y vos le Ok. decís menos tiempo y después, bueno, por ahí cambiaste de opinión y te quisiste quedar. Entonces ahí haces el registro oficial y yo en ese momento ya tenía casa. El tiempo límite es como esos 4 meses que tenés para encontrar casa. Es como un periodo de ventana ahí. Así que yo encontré casa al mes y medio y avisé a la municipalidad y ahí ya está, listo. Avisaste, después el número queda y te hacen presentar el contrato ahí sí de alquiler y listo. Está muy bien pensado porque apenas llegas, no sabes si te vas a quedar, si vas a conseguir Ujú. trabajo, si vas a conseguir una casa. Está Sí, realmente muy, muy, muy organizado. sí. Así que, bueno, Flor, te agradezco tu update de estos años. Te vamos a seguir, sobre todo ahora que reiniciaste tu carrera como cantante y ya estás como un poquito más asentada. Así que, bueno, te deseo lo mejor. Te agradezco mucho por haber compartido un poco de tu vida y de tus experiencias acá y que también pueden ayudar a otros que quizás Sí, cómo estén no. pensando en irse, en viajar, en hacer una experiencia, como vos decís, a veces por pocos meses. Así que nada, te agradezco de corazón, te mando un abrazo desde Bahía Blanca, tu ciudad, y te esperamos Sí. la próxima. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación y un beso para toda la audiencia.
nube fatal que borra el después. Creo en tu piel hoy más que ayer. Camino descalza, te vuelvo a ver. Y volvés, como vuelven los inviernos en el alma. Y volvés, como vuelve esta canción de madrugada. Despierto en tu luz, respiro del sol, paisaje salvaje, tu voz es mi Dios. Vivo por hoy, siento en el hoy, nada en el mundo combina mejor. Y volvés, como vuelven los inviernos en el alma. Y volvés, como vuelve esta canción de madrugada. Y volvés, como vuelven los inviernos en el alma. Y volvés, como vuelve esta canción de Hola viajera hermosa, hoy quiero invitarte a pausar un momento, a conectar con algo que quizás no te habías preguntado hace tiempo. ¿En qué momento empezaste a conformarte con migajas? Migajas de atención, migajas de tiempo para vos, migajas de afecto, de descanso, de valoración. Y no es para que te culpes, es para que te observes con honestidad. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a creer que eso es lo que nos toca. Y ahí es donde nos empezamos a achicar, a silenciarnos, a quedarnos últimas en la fila. Pero vos no naciste para eso. No viniste a esta vida a ser una versión mínima de vos. Viniste a expandirte, a recordarte, a volver a vos. Así que esta semana te propongo algo simple pero poderoso. Observar. ¿Dónde te estás conformando con menos? ¿Dónde estás aceptando algo que ya no te hace bien solo por miedo a incomodar o a parecer demasiado? Y escribilo en tu cuaderno. Sé sincera, sin juicio. Y hacé un gesto de abundancia para con vos. Un gesto que diga, me merezco más que esto. Puede ser algo chiquito, simbólico o una gran decisión. Lo importante es que lo hagas desde ese lugar de poder interior que ya está en vos. Si te animás, frente al espejo, mírate a los ojos. Respira profundo y decite, estoy lista para dejar de conformarme. Hoy vuelvo a recordarme cuánto valgo. Deja que eso se instale en tu cuerpo. Deja que esa frase te atraviese. ¿Por qué no viniste a conformarte? Viniste a recordarte. Y yo estoy acá para caminar con vos en ese regreso. Nos seguimos leyendo en el grupo. Así concluimos el programa de hoy. Esperamos les haya gustado. Escuchamos sus comentarios y sugerencias a través de Facebook y YouTube, Equipo de Viaje.
Se despide quien les habla, Juliana Di Canto y equipo. Hasta la semana que viene cuando nos volvamos a encontrar en Equipo de Viaje, con más música, contenidos y opiniones sobre la vida en la naturaleza, el turismo, los viajes y vivencias de quienes decidieron emprender un nuevo rumbo.